Bueno, como bien han trasladado el consejero José Mari y Víctor también, la acción climática local es fundamental, tanto para adaptarnos a esos cambios en el clima, del cual ya estamos sufriendo algunas consecuencias, también para mitigar las causas que provocan estos cambios en el clima y, en el caso concreto del Pacto de las Alcaldías, para trabajar también la pobreza energética. Por este motivo, la jornada de hoy se centra un poquito en mesas temáticas de estos tres ámbitos o aspectos. Y ya se ha dicho anteriormente, pero bueno, de los 200 adheridos, 200 ayuntamientos ya tenéis vuestro plan elaborado y ahora hay que pasar a otra fase, que es la de la implementación, que no es menos importante. Este foro, por ejemplo, es un ejemplo porque se pueden poner en común diferentes iniciativas, pero bueno, intentaremos trabajar en esto en los próximos años. Y además de las mesas temáticas, también va a haber un apartado donde se va a enseñar y a mostrar por primera vez una herramienta que se ha diseñado precisamente para visualizar de una manera más amigable, más sencilla, todo el trabajo que se ha hecho en la planificación y también para tener una herramienta de gestión para que los propios ayuntamientos puedan ir registrando las actuaciones que van haciendo, todo eso se pueda mostrar de una manera sencilla y compartir también con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas, que muchas veces pues, es muy importante. Entonces, pues si os parece, empezamos con las mesas redondas. Sí, ¿no? Sin entretenernos más, vamos a dar comienzo con la primera mesa, que en este caso es la de adaptación al cambio climático. Contamos con 5 experiencias, 4 de ellas navarras, una vizcaína, de Orduña más concretamente. Entonces queremos, ante todo y primero, dar las gracias, mila esker, a todas las personas a las que os hemos invitado a participar y habéis aceptado la invitación y estáis hoy aquí. Mahai inguru honetan eta baita ondorengoetan ere dinamika berdina izango da. Hizlariak hemen egongo zarete, banan-bana zuen aurkezpenak egingo dituzue 5-6 minututan, badakigu denbora gutxi dela, baina bueno, lortuko duzue. Eta zuen aurkezpenen ostean, eztabaida txikitxo bat sortzeko aukera egongo da, eta publikoak ere parte hartu ahal izango du. Mikro bat egonen da, esku altxatu eta galderak egin ahalko dituzue. Decía que para participar en la mesa redonda, tras las intervenciones de cada ponente, habrá un micro y quien quiera hacer consultas, preguntas, reflexiones, pues también podrá hacerlo. Entonces, sin entretenernos más, queremos llamar a la moderadora de esta primera mesa de adaptación, que es Itziar Almazegui Artieda, del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático de Gobierno de Navarra y del equipo de coordinación del proyecto LIGNA. Esta misma semana decía la ONU que solamente existen un 15% de posibilidades aproximadamente de no llegar a ese objetivo del grado y medio. ¿Hay acople, no? ¿Hay acople? ¿Así mejor? Tampoco. Sigue habiendo acople. Bueno, las consecuencias de todo esto las estamos sufriendo ya. Altas temperaturas, fenómenos extremos, ¿no? Lluvias torrenciales, olas de calor, tenemos más noches tropicales, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a hablar más de todo esto, voy a decir que tenemos que tomar medidas para intentar suplir menos estos efectos. Esto es la adaptación. Y quienes tenéis que hablar aquí sois los que sois protagonistas de la mesa redonda. Entonces quería llamar a que salgáis al estrado, al Ayuntamiento de Burlada, a Arantxa San Julián, a Técnica de Sostenibilidad, a Ana Rabina del Río, Ayuntamiento de Bidaurreta, Ayuntamiento de Fitero con Miguel Aguirre, Ayuntamiento de Ezkabate con el alcalde Pedro Lezaun y Ayuntamiento de Orduña con Atiezo Municipal y la Técnica. Bueno, eskerrik asko Itzi eta eskerrik asko jardunaldiak antolatu dituzuen guztioi. Itziarrek esan duen bezala, ni Arantxa San Julián naiz, Burlatako jasangarritasun teknikaria, eta gaur hitz egingo dut Burlatan egin dugun proiektu bati buruz, azpiegitura berdea eta uholden kontrolarekin lotuta dagoena. Antes de nada, vamos a ubicarnos. Estamos en Burlada, más concretamente en el casco antiguo, que tiene ciertas características que condicionan las actuaciones que se quieren llevar a cabo. Por un lado, un entramado urbano denso, lo que supone una alta impermeabilización de la superficie y, pues, como todas sabemos, es un municipio muy cercano al río. ¿Esto qué supone? Pues, entre otras cuestiones, que se dan con gran frecuencia inundaciones y también la falta de infraestructura verde. Si bien estas problemáticas siempre se han tenido presentes,
cuando se hizo la participación para el Plan de Acción Local de la Agenda 2030, se repitieron mucho. Y esto hizo pues, que aumentara la prioridad a la hora de abordarlas. Y bueno, esta prioridad aún se hizo más evidente cuando empezamos a implementar el PACES. Para abordar el tema de la infraestructura verde, a partir del 2021 se está implementando el Plan de Regeneración del Arbolado Urbano, Suaiztu. Y bueno, este plan lo que quiere es cambiar un poco la visión que tenemos del arbolado, ponerlo en valor y también cambiar la forma de gestión y de mantenimiento para que sean más sostenibles y mejoren las condiciones de los árboles. Y un poco reflejo de estos objetivos es el lema del plan: las personas son nuestro objetivo y el árbol es la herramienta. ¿Y qué pasa cuando juntamos este plan de arbolado con las inundaciones? Pues que inevitablemente aparecen los SUDs, que bueno, dan una solución conjunta a estas dos problemáticas. En Burlata empezamos a escuchar hablar de estos sistemas por 2019, pero no fue hasta 2022, gracias a la subvención del Plan PIMA para la adaptación al cambio climático, que hicimos el primer proyecto. Este se hizo en la entrada del Polideportivo Hilarión Eslava, que bueno, así es como estaba antes, y se hicieron 2 SUDs en las zonas que veis en las imágenes de los extremos, pasando bueno, pues de ese asfaltado a esto. Pero bueno, no contentas con esta creación de SUDs, voy a pasar otra vez a la anterior, vimos que se quedaban un poco, que se perdía la idea de poner en valor el arbolado, ¿no? Teniendo esos SUDs entre vallas en un sitio poco visible, poco utilizado. Y entonces este año lo que hemos hecho pues, ha sido la apertura de la plaza. Primero se retiraron las vallas y bueno, luego se han colocado bancos, se ha abierto ese alcorque, papeleras de recogida selectiva, una fuente y aparcamientos de bicis. Y entonces así pues, se ha logrado, aparte de los beneficios más directos de los SUDs, como son el control de las inundaciones y la creación de infraestructura verde, se han potenciado otros asociados al arbolado, sobre todo en su lado, digamos, más social, ¿no? Pues se ha contribuido a la peatonalización, se ha creado un espacio más confortable de encuentro y, bueno, pues se contribuye también al cuidado de los entornos mediante la puesta en valor de los mismos. Y, bueno, ya como conclusión, creo que me he ajustado bastante bien en el tiempo, decir que un poco lo que se ha visto con este plan es que cualquier actuación puede ser una oportunidad si se ve desde el punto de vista de la sostenibilidad, si lo analizamos bien. Incluso un asfaltado puede dar pie pues, a la apertura de alcorques o a la creación de SUDs. Y nada más, eskerrik asko. Sí. En vez de hacer preguntas para cada uno de los ponentes después de las ponencias, las vamos a hacer al final, porque a lo mejor podéis responder a alguna de las preguntas a alguna persona más, o queréis aportar algo, o queréis hacer preguntas entre vosotros. A continuación, Enara nos va a hablar el Ayuntamiento de Agorreta de su proyecto sobre el refugio climático. Egunon, mila esker gonbidapenagatik, mila esker entzutera etortzeagatik. Saiatuko naiz azkarra izaten.
Bueno, para quien no conozcáis, Bidaurreta es un pequeño pueblo de unos 180 habitantes, aunque empadronadas estamos 167 personas. Está en el Valle de Chauri, a orillas del Arga, grosso modo entre Iruña, Pamplona y Gares, Puente la Reina. De la población destaca que el 30% más o menos es menor de 20 años y un 26% mayor de 65 años. Tenemos muy pocos servicios, un único edificio municipal donde está la sociedad del pueblo, donde está la ludoteca y donde hay un par de salas pues, de multiactividades. Es un pueblo pobre en ingresos, pero con un tejido social, la verdad, que muy vivo y muy activo, donde el auzolán pues tiene un protagonismo importante. El edificio que veis más a la derecha, ese es el edificio municipal donde están todos los servicios y tiene una plaza delante, como veis, que es el único sitio llano, la única plaza llana que tiene Bidaurreta, porque es un pueblo que está en pendiente. Y, como veis, bueno, pues está abrigada por los dos edificios, arriba la iglesia, a la derecha el edificio municipal y luego al sur tiene una hilera de tilos que se sitúa encima de un terraplén y que, pues la verdad que la disposición no es muy buena en los momentos más calurosos del día. Justo al mediodía se queda toda la plaza soleada y bastante calurosa. Entonces, aquí lo que se ha intentado es, aquí lo veis mejor, digamos que este es el terraplén con los tilos y lo que se ha hecho es una ampliación de la plaza en voladizo pues por varios objetivos. Primero, el aprovechar la sombra de los tilos que quedaba desaprovechada en el terraplén, en la espuenda. También alejarnos un poco del efecto isla-calor que hace la plaza, los suelos de hormigón y los edificios y aprovechar un poco pues, ese aire fresco del norte. Técnicamente es un proyecto sencillo, pero la complicación ha sido pues, que se ha hecho íntegramente en auzolán. Estas serían las primeras fases de encofrado de las zapatas, la excavación de las zapatas y luego simplemente ha sido una estructura de metal sobre un muro que ya existía en la base de ese terraplén y aquí trabajos de soldadura y sobre esa estructura de metal un suelo de madera de alerce y una barandilla y luego en la foto de allí veis el encuentro de la plaza anterior con lo nuevo que se ha hecho sin barreras, al mismo nivel. Esta sería una imagen aérea de cómo ha quedado. Y pues esto el estreno. Este verano ya estaba acabada y la hemos disfrutado. La parte gruesa del proyecto, al haber sido en auzolán, en trabajo comunitario, pues ha supuesto un esfuerzo de organización importante. Se ha participado desde la idea y el diseño inicial hasta la colocación del último tornillo. O sea, en total han sido 50 personas que han participado, 50 auzolanes, han sido más, la verdad, y calculamos que unas 1.400 horas de trabajo. Se tuvo que hacer unos cálculos iniciales donde se dividió el trabajo en diferentes fases y para cada fase qué trabajo, qué habilidades se necesitaban, cuántas personas, qué materiales, qué iba a costar todo eso. Así conseguimos que la gente, en ese papel de ahí, pusimos en la sociedad, se pudiera apuntar por tareas. Y esto, ha tenido dos objetivos. Primero, que en este auzolán hubiera sitio para todo el mundo que quisiera participar, daba igual qué conocimientos tuvieras, cuál fuera tu disponibilidad. Y el segundo objetivo ha sido poner en valor y visibilizar muchos trabajos de los auzolanes que hemos venido haciendo a lo largo de muchos años, trabajos que quedaban invisibilizados y que muchas veces estaban hechos por las mujeres, ¿no?
como por ejemplo el preparar almuerzos, recopilar facturas, gestión de seguros, gestión de subvenciones, etcétera. Conclusiones que os pueden servir. Bueno, pues que cuando se hace en auzolan, pues hay 1000 maneras de hacer y eso a veces trae conflictos y tensiones. La participación, bueno, pues valoramos que es una herramienta muy potente, pero que tiene toda esta parte también de tensiones que se pueden producir y que hay que gestionar. Pues la receta, mucha escucha, intentar ponerse en entender qué es eso tan importante para la otra persona cuando no da el brazo a torcer y cuando no se puede incluir en el proyecto, pues explicar por qué no. Luego el tema de la integración de ideas y conceptos. ¿Por qué se llama refugio climático y no ampliación de plaza en voladizo? Bueno, porque este proyecto también es una oportunidad para ir integrando esas problemáticas que nos vienen, que ya tenemos, y el colocarte en ese sitio, ¿no?, para pensar qué podemos hacer. Puede haber proyectos más prioritarios. Un proyecto así para un pueblo tan pequeño, pues roba. Bueno, necesita de mucho tiempo y mucha energía. Entonces, por si os sirve, en Bidaurreta hace unos años hicimos una priorización con la gente de todos los proyectos que podían ir saliendo, pues en base a 4 criterios, ¿no? La importancia para el pueblo, la viabilidad económica, viabilidad de ejecución y también más a nivel personal, cómo resuena o si me gusta o no el proyecto. Luego, importante, adaptar los espacios que ya se usan. No tenía en Bidaurreta ningún sentido hacer un refugio climático en una zona que no tiene uso social. Al final es generar estos núcleos compactos, ¿no?, donde en los sitios rehabilitar o adaptar esos espacios que ya se usan. Y luego el ser coherentes con los compromisos que tiene el ayuntamiento, que en el caso de Bidaurreta es pues el PACES, la Agenda Local 2030, el Plan de Habilidad y el Plan de Igualdad. Y contradicciones muchas hemos tenido también. Entre ellas, pues por ejemplo, que para hacer un proyecto así hay que gastar materiales, eso aumenta nuestra huella de carbono y bueno, pues esa discusión se dio. Y al final, bueno, se decidió quitarle metros a la plaza porque eso suponía una estructura mucho más sencilla y muchos menos kilos de material. Y para terminar, bueno, pues conseguimos 2 subvenciones para este proyecto, una del Plan PIMA Cambio Climático y otra de acciones innovadoras en materia de urbanismo, lo que ha supuesto prácticamente el 100% del coste. Y quería poner el valor, el tema de las subvenciones, no solo por el lado económico, sino porque para poder lograr estas subvenciones y cumplir con los requerimientos y los objetivos de las subvenciones, te tienes que poner como otras gafas, ¿no? Y te hacen reformular la idea pues con una perspectiva de género o hacia la conservación de la biodiversidad o la puesta en valor de matrimonio. Tienen ese valor añadido. Vamos con otra solución de adaptación, esta vez otra vez en torno al agua. Desde el Ayuntamiento de Fitero, Miguel Aguirre nos va a hablar sobre la sectorización del agua y la detección de fugas. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Me han dado 4 o 5 minutos. Veo que mis compañeras me han presentado un poco de dónde vienen. Pues voy a hacerlo. Vengo de Fitero. ¿Saben dónde está? Mari Carmen sí que sabe. ¿Saben dónde está? Al fondo. Al fondo. Un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, con un alto impacto de la realidad migratoria. Más del 27% de la población local es magrebí, pero con recursos turísticos yo creo que muy interesantes y que estamos tratando de explotar al máximo. Les podría decir que esto que les voy a presentar comienza cuando yo llego al ayuntamiento en el año 2019, pero en realidad no. Esto comienza ya por los años 80, cuando yo iba a la EGB. ¿Se acuerdan de la EGB? En tercero de EGB yo recuerdo que nuestro maestro, don Ramón, nos hizo pintar un mural
en una céntrica calle del pueblo que ponía el agua un bien escaso. Yo creo que toda la quinta del 74, acabo de desvelar mi edad, toda la quinta del 74 creo que recordamos esa frase y cuando nos reunimos seguimos recordándolo. Y yo creo que aquel maestro, don Ramón, nos hizo ser muy sensibles ante el agua, ante el consumo del agua y que impregnó en todos nosotros aquello de que realmente el agua es un bien escaso. Y cuando yo llego al ayuntamiento, pues he de reconocer que fue una de mis obsesiones, cómo estábamos consumiendo el agua. E hicimos dos proyectos. En el año 2021 hicimos una búsqueda de fugas de agua y en el año 2022 hicimos un estudio de redes hidráulicas donde queríamos saber cuáles eran nuestros puntos críticos, nuestros puntos débiles, con el fin de poder intervenir y tener una radiografía lo más actual posible de cuál era la red hidráulica de Fitero. La verdad que el proyecto que hicimos en el 2021, el proyecto de búsqueda de fugas, es muy sencillo, Nos pusimos en contacto con una empresa que podía hacer esta labor. Durante 2 semanas la empresa radiografió toda la red local. Evidentemente era una empresa de fuera. Hubo que poner a disposición de esta empresa pues, medios municipales, recursos humanos municipales, la brigada que tenemos en todos los pueblos para que le explicase ciertos temas. Y como conclusión, después de 2 semanas de trabajo, se nos entregó un informe en el que se recogían 3 fugas de alta prioridad, 3 fugas de media prioridad y 6 de baja prioridad. Nos preocupaban, evidentemente, las de alta prioridad. En el plazo de 5 días intervinimos en ellas. Una de ellas, de alta prioridad, afectaba a la red de abastecimiento que va desde Fitero a Balneario de Fitero, que es el complejo hotelero mayor de toda Navarra, con casi 500 camas, y que evidentemente pues ahí nos preocupaba posiblemente una de las fugas más preocupantes. Y en resumen, lo que hemos conseguido es ahorrar al año más de 75.000 metros cúbicos de agua que demandábamos a la planta de la mancomunidad que Fitero conforma con Cintruénigo y con Cascante. No se lo digan a nadie, pero también encontramos más cositas. Encontramos pues algunas conexiones no muy legales, pero bueno, con un poquito de empatía y hablando con los vecinos, pues conseguimos que también eso desapareciese. Yo la verdad que creo que es algo que, al margen del ahorro, que ha sido importante, yo creo que lo más importante ha sido transmitir a la población local, transmitir a Fitero que es importante un uso razonable del agua y un compromiso por parte de toda la vecindad para hacer un uso del agua correcto, porque el agua es un bien escaso. Muchas gracias. Gracias, Miguel. A continuación, por el Ayuntamiento de Escabarce, va a intervenir Pedro Lezaun, el alcalde, para hablar de su plan participado en torno a los incendios. Cuando quieras, Pedro. Para pasar como... Directamente. Egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero que quiero comentar es que desde hace algún tiempo ya el Ayuntamiento de Escabarce tenía una preocupación por todo este tema de los incendios, que todos recordamos los incendios del año pasado, pues que de alguna manera hicieron saltar las alarmas. Pues bueno, nosotros ya anteriormente a esto teníamos ya una preocupación por el tema de los incendios. Como hace 5 años nos pusimos en contacto con un ganadero de la zona y ya comenzamos en el Ezcaba, en el monte Ezcaba, pues comenzamos a tratar de meter ganado pues para mitigar o intentar mejorar de la manera mejor posible. Lo digo esto porque posteriormente llegó el plan, el PAMIF, que ya de manera obligada nos obliga a la mayoría de los ayuntamientos, a 85 ayuntamientos en concreto,
pues el tema de tener que hacer planes de incendios, ¿no? Y entonces, dicho esto, y bueno, agradeciendo también al Gobierno de Navarra, porque fue también la posibilidad de esta subvención el poder hacerlo, pues comenzamos, bueno, pues con los objetivos del plan, ¿no? El primer objetivo del plan fue la reducción del riesgo de incendio forestal y como medidas de prevención y adaptación al riesgo del territorio en la interfaz urbano-forestal, lo que veíamos importante era implicar a la sociedad y la corresponsabilidad del valle. ¿Cómo lo hicimos? Concienciando a la sociedad de la convivencia del riesgo y pues, haciendo la necesidad del riesgo de incendios como algo a tener en cuenta en la planificación. Lo primero que hicimos fue identificar también el riesgo. Es muy importante, lo primero, de planificar la exposición, la vulnerabilidad, el peligro de ignición, el hecho de estar en zonas urbanas, rodeados de monte, campos de cereal cercanos, que esto hace muy importante que identifiquemos bien todas las zonas y sepamos sobre todo de nuestras vulnerabilidades. Si sabemos dónde somos débiles, pues es donde podemos atacar. Os pongo una fotografía en la que se ve muy bien esto, es EUSA. En la fotografía de abajo podéis ver el campo cereal, que ahora se ve en verde, pero que en tiempo de verano ese campo de cereal es completamente pues paja, ¿no? Y luego, como podéis ver, toda la zona que está debajo de las casas, que si eso arde, pues imaginaros cómo se nos pone la cosa. La implicación de la sociedad y la corresponsabilidad del valle, en este plan las primeras cosas que quisimos hacer también fue reunirnos con cada uno de los agentes que considerábamos que tenía algo que decir. Nos juntamos en una reunión con bomberos para los procedimientos de emergencia y si fuese necesario para la activación del plan Infona. Nos juntamos también con medio ambiente por el mantenimiento de las infraestructuras de defensa, tanto pistas forestales como cortafuegos o nuevas propuestas de mantenimiento que se podían plantear, y también la dirección de la extinción. Posteriormente, en la misma reunión, también nos juntamos con Protección Civil, que era la que tenía que coordinar la emergencia y también la activación del plan Infona. Y, sobre todo, nos juntamos con representantes de la sociedad, con vecinos y vecinas, responsables de los concejos y de la ciudadanía en general. Implicarlos y hacerles ver lo que no se estaba haciendo bien, por ejemplo, cuando colocamos en las casas setos inadecuados o este tipo de cerramientos de plástico inadecuados, pues que son pues combustibles, maderas que acercamos a las casas y demás. Nos juntamos también con los ganaderos para escuchar sus ideas para el mantenimiento y limpieza del monte, las necesidades propias que tiene el ganado, porque si tenemos ganado en el monte tenemos que tener claro cómo tiene que estar el ganado y qué necesidades tiene el ganado, haciendo abrevaderos, desbroces, pequeñas infraestructuras para que el ganado esté bien. Nos juntamos también con los agricultores, escuchamos sus demandas y sus problemas. Estuvo también ordenación y territorio, sobre todo la gestión en el paisaje y cómo mitigar este riesgo. Después, ¿qué hicimos? Pues hicimos unas acciones. Localización de zonas estratégicas para hacer la gestión, medidas en la interfaz urbano-forestal y en la vegetación ornamental limítrofe, y luego acciones y recomendaciones a la población durante la emergencia. Después hicimos un folleto explicativo, que lo tengo por aquí, que lo buzoneamos a todos los vecinos y vecinas, y hicimos también unas acciones, reunimos también y explicamos el proyecto, y en un futuro cercano la intención es juntarnos con cada uno de los concejos y tratar de hacer una formación para que el día que
que esperemos que no llegue, que ocurra un incendio, pues que los vecinos y las vecinas sepan qué hacer. Y por último, quiero agradecer al Gobierno de Navarra. Quiero agradecer más directamente a Guillermo, que se encuentra con nosotros, que fue el ingeniero, junto con Natalia, con los que desarrollamos el plan, a 2 bomberos del Valle de Ezcabarte que participaron muy activamente, que son John Díez Duré y Miquel Uriarte, y los ganaderos y los agricultores del Valle y a la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Pedro. A continuación vamos a oír otra experiencia de adaptación al cambio climático, en concreto sobre renaturalización de patios escolares, la intervención que viene desde Orduña, y queremos agradecer a Arkaitz y a Iraide. Apa, eser baino lehen eskerrik asko gonbidapenagatik. Ni Arkaitz naiz, Urduñako udaleko arkitektoa eta Iraide eskola publikoko ikasketa burua. Venimos desde Orduña, una ciudad de 4.400 habitantes o así, un presupuesto de 6 millones de euros, más o menos. O sea, aquí los que venís de ayuntamientos para que os podáis comparar. Y bueno, en esta primera parte de la intervención intentaremos ser breves para que no pisar las siguientes intervenciones. En la primera parte de la intervención queríamos remarcar quizás la vinculación o la unión o colaboración que existe entre el ayuntamiento y la comunidad escolar, ¿no? Y cómo ese trabajo colaborativo o de ese trabajo colaborativo han surgido pues bastantes proyectos interesantes que tienen mucho que ver con la adaptación al cambio climático. Este proceso de renaturalización del patio de la Escuela Pública de Orduña se inició o tiene una primera transformación allá por el 2017, respondiendo a una demanda de los padres y madres de la escuela para dotarse de un espacio o de un patio basado en la coeducación, ¿no? Entonces, el ayuntamiento en aquel entonces, a través de la técnica de igualdad, se pone a trabajar en transformar ese patio que se está haciendo un uso bastante sexista de él, en transformarlo. Y entonces, a través de un auzolan, después de que padres y madres se sumaran al propio proyecto y profesores y aulas, en un primer auzolan se hace una primera renaturalización del patio y se modifican los juegos que existían dibujados en la superficie del mismo. Sin embargo, cabe decir que esa colaboración ayuntamiento-escuela no se inicia en ese momento, sino que se inicia en el 2006 a través del Servicio de Dinamización Agroecológica del Ayuntamiento, Ekoizpen, ¿no? Que uno de sus proyectos más importantes, que ha tenido bastante incidencia en nuestra escuela, tiene que ver con la puesta en marcha de una cocina municipal que cocina tanto en la residencia municipal como en la propia escuela, ¿no? Productos kilómetro cero o lo más cercanos al punto de consumo, ¿no? Entonces, esos dos chips, escuela y adaptación al cambio climático o sensibilidad agroecológica o y demás conceptos, ¿no? Pues se viene trabajando no únicamente en este proyecto, sino previamente, ¿no? Y como ejemplo, también la renaturalización, que no es algo que se inicia en la escuela, se pone en marcha antes en la zona ajardinada o el espacio público alrededor de la residencia municipal, en la cual hace 6-7 años se renaturalizó parte de ello y se le ofreció esos espacios a la comunidad escolar para integrarlos en sus recorridos curriculares, ¿no?
Sí es cierto que luego viene la pandemia, esos espacios se dejan de usar, ¿no? Porque no se podían mezclar niños con las personas más débiles en aquel momento y viene una nueva demanda por parte de los padres y madres en este caso. Lo cierto es que el AMPA de esta escuela es bastante potente, entonces viene la demanda de renaturalizar este espacio que os enseñamos aquí, ¿no? Para, por una parte, dotarse de nuevos espacios educativos al propio centro y proteger a los ciudadanos ante el cambio climático. Entonces, se intenta, en primer momento, a través de Patios por el Clima, una subvención de origen europeo y en colaboración con Globus Vermel, un colectivo catalán, y el ayuntamiento es quien financia unas primeras jornadas pedagógicas y se define un primer proyecto para renaturalizar el espacio. Sin embargo, cabe decir que el patio de la escuela está construido sobre un arroyo que en los años 80 se encauzó y se cubrió. Entonces, URA, la Agencia Vasca del Agua, paró el proyecto porque preveía ciertas edificaciones dentro de las zonas de afección, ¿no? Y luego ya en un segundo intento, recientemente, 2020-2021, el ayuntamiento ya, me está marcando el semáforo, pone a disposición recursos humanos y económicos para este último proyecto. Se recaudan 3 subvenciones a través de IOBE, Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco y el Departamento de Educación también del Gobierno Vasco, dotando de 240.000 euros para hacer la transformación que se había diseñado. El Ayuntamiento pone otro 20% adicional y pone al servicio tanto el personal técnico como la contratación de un arquitecto especialista en bioconstrucción y un permacultor, ¿no? Y el Ayuntamiento, en este sentido, ¿qué ha logrado? Aparte de la renaturalización de ese espacio, se lo ha abierto a la ciudadanía. Antes era un espacio que, fuera de las horas lectivas, estaba cerrado. Hoy está abierto 24 horas, excepto en el horario lectivo, que está cerrado para proteger a los chiquis. Y luego, seguimos cofraternizando y trabajando en armonía. Entonces, la ikuspegi pedagógica, la mirada pedagógica de todo esto, nos explica Iraida. Ni naiz aditua gai honetan, baina ekarpen xumea egin nahi dut pedagogikoki bada ere. Orduan, la transformación y naturalización del espacio físico provoca un cambio de mirada pedagógico y entonces surge la necesidad de también renaturalizar los tiempos educativos. Y en ese sentido, que nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de vivir en una experiencia en la que toda una comunidad educativa trabaja con ilusión para llevar a cabo un proceso transformador, queremos poner eso en valor porque es importante para que ellos desarrollen un sentimiento de pertenencia al grupo, que va a ser muy importante para que ellos comiencen a percibir la escuela como un entorno seguro, comiencen a crear unos vínculos emocionales sanos y fuertes con el profesorado y con los compañeros que facilitan la convivencia, y a partir de ahí es cuando podemos hablar de que estos niños y niñas van a poder construir un aprendizaje mucho más significativo. Y la parte bonita de las profesoras es que a partir de ahí nosotras empezamos a cocinar una poción mágica, pero con ingredientes de calidad y kilómetro cero, ¿no? Porque ya el propio patio, como espacio natural, aporta unos beneficios en la interacción con la naturaleza y en la naturaleza, permite un juego libre que hasta ahora no era posible o incluso dirigido y que es la base del aprendizaje o el motor de aprendizaje de los niños y niñas, y las actividades que podemos diseñar en ese espacio pues son ilimitadas. Y entonces ya la intervención educativa es mucho más inclusiva, las desigualdades son menos evidentes, nos normaliza a todos y todas, y los conflictos bajan. Y encima todo esto va mucho más allá, porque cuando empiezas te pones estas gafas mágicas, comienzas a caminar, y entonces empezamos a utilizar también
los espacios que Orduña nos ofrece, los naturales y otros espacios como los museos y demás, ¿no? Y entonces ya no hablamos de una escuela educativa, sino de una ciudad educativa. Y ya. Muchas gracias. Bueno, pues es el turno de las preguntas. Estoy un poco lejos, pero bueno, no tengo otra opción. A ver esto. ¿Me puedo acercar? Sí, pero tampoco es cuestión de irme paseando por toda la sala, ¿no? Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta del público, pues es el momento de realizarla. Pero bueno, en primer lugar, yo tengo algunas preguntas para haceros. Así que bueno, yo lo siento, os voy a quitar el protagonismo y empiezo yo. Vamos con Burlada, vamos a ir en orden. Has hablado mucho y has puesto en relieve, bueno, en realidad todos, ¿no? Lo que es la cuestión de la adaptación social. Qué importante es contar muchas veces lo que estamos haciendo, sensibilizar de que estamos sufriendo los efectos del cambio climático, ¿no? En concreto en adaptación. Hablas de hacer unos cambios, es un proyecto en torno a un ámbito educativo, también está la Casa de Cultura, etcétera. Y yo te quería preguntar si se ha integrado la participación ciudadana en todos estos proyectos. ¿Cuál ha sido esa participación, ¿no? ¿En qué ha consistido? ¿Hay un micrófono ahí? Vale, bueno, pues esto sobre todo relacionado con el plan de arbolado, así como tiene planes de poda, de plantación o de gestión del riesgo, también hay un plan dentro de este mismo plan de comunicación, que bueno, aborda distintas líneas de actuación. Por un lado, dentro de la comunicación interna con el personal municipal, tanto técnico como político, y luego de cara a la ciudadanía se están haciendo diferentes acciones. Por un lado, se han hecho 2 jornadas de difusión dirigidas a la ciudadanía en general. Luego también está el proyecto ACIAC. Este proyecto es para los colegios, para el alumnado de quinto y sexto, y comienza, bueno, se hace a lo largo de estos 2 años. O sea, se comienza con el alumnado en quinto y se va siguiendo con las mismas personas hasta sexto. Entonces, hay una primera sesión de recolección de semillas, donde se da también una charla sobre la importancia del arbolado y se plantan estas semillas en alvéolos. Luego, a mediados de curso, se hace una sesión de seguimiento y a final de curso estas plantas se pasan de alvéolos a macetas para que el alumnado se lo lleve a sus casas y lo cuiden. Y luego ya en sexto se vuelve a hacer en septiembre una sesión de seguimiento y en diciembre ya se plantan. ¿Con esto qué se persigue? Pues por un lado, la puesta en valor del arbolado. También se trabajan temas como los cuidados y la vida y la muerte a través del cuidado de las plantas. Y bueno, como objetivo secundario también está la repoblación de una zona del depósito de Ripagaña. Y luego también se está trabajando en colaboración con la biblioteca, un poco a raíz, bueno, se les llevó un ejemplar del plan de arbolado y luego nos dijeron que era uno de los libros que más cogía la ciudadanía. Y entonces a raíz de esto, bueno, pues también se ha colaborado con ellas y se puso una exposición sobre el mismo. También se están haciendo jornadas con personal de jardinería de otros ayuntamientos y bueno, esto con el plan de arbolado. Y los SUDs, pues sobre todo se están haciendo visitas al espacio y también se ha colocado un cartel informativo. Por no decir, si habéis pasado por allá al lado, a mí me llama la atención que los chiquis van poniendo fuera de lo que es el centro educativo mensajes de por favor cuidar nuestro jardín, dejar nuestros árboles tranquilos, etcétera, etcétera. Vale. Tengo una pregunta para Vidaurreta. Bueno, tengo una para cada uno, o sea que quería preguntarte, Nara, si habéis realizado algún otro proyecto relacionado con la adaptación al cambio climático aparte de este. Sobre todo porque al final sois un ayuntamiento muy pequeño, ¿no? Yo creo que al final como podéis ser como un referente. Sí, pues sí, hemos hecho varios. Bueno, pues los típicos de poner placas solares en el tejado del frontón, en el edificio municipal, cambios de alumbrado y luego sí que me gustaría destacar, también relacionado con la ganadería extensiva, que estaba perdida en Vidaurreta y bueno, pues ha habido varios
proyectos de recuperación, porque, bueno, pues principalmente en un inicio se hizo sobre todo por recuperar los hábitats, ¿no?, y generar esos paisajes resilientes y diversos que son el mosaico, ¿no?, de bosques con pastos, con humedales. Y en un primer lugar estuvo muy dirigido a la recuperación de especies protegidas, de aves, la recuperación de esta ganadería que se hizo, bueno, pues no había infraestructura, los ganaderos del valle pues van con el palo de sol a sol, ¿no?, porque no hay infraestructura, y entonces poco a poco se ha ido perdiendo y en el pueblo se ha trabajado eso mucho. Y ahora más con el susto, bueno, con el incendio que sufrimos, ¿no?, el año pasado, el incendio de Legarda, que fue muy potente, pues muy enfocado ahora también a la prevención de incendios. Y luego otro que sería la gestión, va en la línea, pero sería la gestión de los pastos. Bueno, hay una zona de pastos alrededor del pueblo, periurbanos, y ahí lo que hemos hecho es un proyecto en una zona que son huertas comunales, y todo lo demás pues se gestiona. Le hemos pedido 6 ovejas al pastor de Chauri, y entonces pues con el manejo de pastores eléctricos pues vamos un poco manteniendo el entorno del pueblo cuidado también desde ese punto de vista de adaptación, ¿no?, paisajística, de paisajes resilientes. Gracias, Enara. La siguiente pregunta es para Miguel, de Fitero. Has hablado concretamente en tu exposición de 2 años en concreto, pero yo te quería preguntar si esta acción se contempla más allá de estos 2 años en concreto. O sea, ¿quieres ir más allá? ¿Quieres seguir trabajando en este ámbito de detectar fugas, tal, o cómo lo prevés hacer? Sí, la verdad es que la intención que tenemos es volver a replicar este plan de fugas en el futuro próximo. Si bien es cierto que esta acción estaba dividida en 2 partes, como he dicho antes, por un lado la detección de fugas y por otro lado el estudio de todo el sistema hidráulico local. Este segundo estudio, que lo hizo una ingeniería, ya nos identifica más claramente aquellos lugares susceptibles donde puede surgir una fuga. Entonces, lo que consideramos es que esto, que lo vamos a replicar, posiblemente lo hagamos nuevamente en el 2024, sea más sencillo en su ejecución, porque ya tenemos detectados aquellos lugares, pues podríamos decir críticos, donde podría darse una fuga de agua, como ya vimos en la vez anterior, en el estudio anterior. Vale, gracias. Siguiente pregunta, sí, para ti, Pedro. Has hablado en concreto en tu exposición de que habéis tenido en cuenta para la participación diferentes grupos de personas. Has hablado de ganaderos en concreto, has hablado de ciudadanía en general, etcétera. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de trabajar la participación ciudadana? Sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de vuestro municipio, ¿no?, que es un municipio bastante amplio, con concejos pequeñitos, etcétera, etcétera. A ver si se oye. Sí. Sí, ahí sí. Bueno, pues como os decía, en la participación ciudadana, pues lógicamente también participaron los ganaderos y los agricultores, y ellos pusieron pues de relieve problemas que a veces no nos damos de cuenta, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, los agricultores ponían, cuando se produce un incendio, se llama a los agricultores para que salgan con sus tractores a la extinción, ¿no? Pues se queda un vacío legal de alguna manera, porque si un tractor está en un incendio, el seguro no le cubre. Entonces se generan problemas de este estilo, pues que ponen de relieve. Entonces, en la participación ciudadana sí que se ha puesto de relieve todos estos problemas, como se puso de relieve en los ganaderos, que no solamente se trata de decirles a los ganaderos pastar, se trata también de dotarles de infraestructuras para que el ganado esté, como he dicho, correctamente. Si no conseguimos que el ganado esté correctamente, si no ponemos abrevaderos, si no trabajamos un poco ese aspecto, pues el ganadero tampoco no. La verdad que tenemos una suerte en Ezkabarte, que tenemos 3 ganaderías en extensivo, y que la verdad también ha sido fácil trabajar con ellos, porque siempre ellos han estado facilitando.
en estos tiempos en los que antes los ganaderos de alguna manera estaban ahí, ¿no? Y ahora se les tiene que llamar, o la mayoría de los ayuntamientos les estamos llamando porque nos hemos dado de cuenta que una de las maneras de mantener el monte limpio es meter el ganado. Pero no tenemos, y los pocos que hay, pues lógicamente se están haciendo de valer y hacen bien, ¿no? Y estos son un poco pues, pequeños detalles que hemos ido encontrando que nos dificultan muchísimo, como por ejemplo las franjas alrededor de los pueblos con el tema, por ejemplo, de la PAC. Si nosotros les pedimos a un ganadero que no siembre esos 3 últimos metros que están cerca de un pueblo, pues lógicamente no cobra la PAC. Entonces ahí sí que, no lo sé, tendrá que intervenir el gobierno de alguna manera pues para intentar que esas zonas que no se siembren, pues que también estén cubiertas por la PAC. O sea, que el proceso de participación nos ha ayudado a recibir, ¿no?, o a encontrar aportaciones o demandas de determinados colectivos, en este caso agricultores o ganaderos. Sí, el proyecto de participación al final pone de manifiesto pues, problemas que no somos capaces de ver y que cuando nos juntamos todos y cada uno manifiesta su problemática, pues entonces sí que las ves. Hasta entonces nadie, yo creo que mucha gente no se da cuenta, por ejemplo, este tema de, por ejemplo, como digo, los agricultores que tengan esa problemática de salir el tractor y si le pilla el incendio se ha quedado sin tractor y nadie responde por él. Y como comentabas, que cada vez son menos, para animarles a participar en este proceso de participación ciudadana, ¿habéis tenido que ir ellos a llamarles puerta a puerta o habéis hecho convocatorias vía correo electrónico o tenéis algún canal de difusión? Hicimos una convocatoria de participación. Lógicamente, pues la participación cuesta, hay veces que cuesta. Y sobre todo cuesta hacer participación del tema de incendios en invierno. Probablemente si esta participación lo hubiésemos hecho con 40 grados y viendo todos el fuego ahí, hubiésemos tenido pues, una participación masiva. Pero no ha sido así. Hemos tenido que ir buscando poco a poco y la verdad que, bueno, por eso la intención, y va a ser importante, que vayamos pueblo por pueblo continuando con este plan y machacando, intentando hacer ver a la población todas estas cosas que no se ven, estos setos que colocamos, que nos parecen muy bonitos y muy ornamentales, pero que como ocurre un incendio tenemos un problema y un problema serio en la puerta de casa. Vale, gracias, Pedro. Vamos con Orduña. Arkaitz Iraide, habéis presentado un proyecto muy ambicioso y yo tengo una pregunta. ¿Quién se encarga después de esas labores de mantenimiento de esos espacios? ¿Quién tiene la responsabilidad o cómo pensáis afrontar ese mantenimiento? Bueno, ese es uno de los... Bueno, ese es el reto que tenemos ahora, porque el espacio necesita un doble cuidado, ¿no? De la zona verde, digamos de jardinería, pero no es una jardinería tradicional porque está diseñado pues bajo los principios de la permacultura, pues tema de sostenibilidad y el ayuntamiento en estos momentos pues no requiere de un técnico o de recursos económicos pues para llevar a cabo un mantenimiento así. Y luego, por otro lado, están los inmuebles, digamos, o que están en el patio, pues porque tenemos mesas de experimentación de madera o otros elementos que esos también requieren mantenimiento a corto y largo plazo. Entonces eso está un poco todavía en el aire, a ver cómo se va a llevar a cabo, pero bueno, pues en esas estamos. Y luego, eso a mí me queda un poco lejos, ¿no? Es como técnico político, pero lo que nos queda a nosotras de cerca es otro tipo de cuidado, ¿no? Desde la pedagogía, de que si queremos que los niños y niñas de nuestra escuela en un futuro sean los ciudadanos que tienen que tomar medidas para paliar las consecuencias del cambio climático y tomar medidas, tienen que querer el espacio. Entonces, para querer el espacio tenemos que educarles en esos espacios. Hay que salir de las aulas a los espacios naturales o renaturalizados para que creen esa conciencia de voy a cuidar lo que quiero. Y nosotras en esas estamos. Nuestra labor pedagógica es eso, que amen esos espacios para poder cuidarlos, porque si no les vamos a exigir una responsabilidad que no van a poder tomar. Gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Una aportación? ¿Algún comentario? Animaros, que es la oportunidad que tenéis ahora para preguntarles. Mientras os ocurre alguna, sí que os queríamos contar que en la entrada, no sé si habéis visto, hay un monitor en el que se cuentan de forma breve algunas experiencias también de adaptación, mitigación y pobreza energética. Son solo unos pequeños ejemplos, pero que la intención que tenemos es daros voz a lo que estáis haciendo. Yo creo que al final quienes podéis contar mejor las cosas al resto de ayuntamientos sois vosotros y vosotras, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Hola, buenas. Enhorabuena a todos. Yo quería hacer una pregunta a la gente de Orduña. Habéis creado un espacio nuevo, que además es un espacio para toda la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo habéis hecho llegar, cómo habéis presentado el proyecto, no solo al colegio, ¿no?, sino al resto de vecinos y vecinas? Sí, pues en el primer intento de proyecto se contrató a la misma, en realidad es la misma arquitecta que luego participó en el segundo proyecto, y ella hizo una labor muy importante de subilana, ¿no?, de puente, sí, pues en las que se organizaron diferentes reuniones abiertas a la ciudadanía, a padres, a madres, incluso con los alumnos, para explicar el porqué de este proyecto. Entonces, la clave es comunicar y con transparencia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué creemos que es necesario? Y sobre todo, escuchar, y todo lo que dicen intentar integrarlo en el proceso. Y así empezamos a caminar y a sistematizar las reuniones. Hubo una temporada en la que cada 2 semanas nos juntábamos en la escuela, ayuntamiento, familias, llevábamos a esas reuniones las opiniones de los alumnos y de las alumnas, y allí íbamos diseñando todo, negociando todo, consensuando todo, y luego, como siempre, pues hay gente a las que les gusta más, a otras menos, pero intentar que incluso a los que no comparten esta mirada, pues intentar darle la vuelta y que se convierta en una posible aportación para el futuro. No sé si te he contestado. Sí, y luego, obviamente, se han ido comunicando a través del boletín municipal los pasos diferentes que se iban dando, ¿no? Entonces, la gente ha tenido conocimiento del proceso de renaturalización y de la transformación de ese espacio en un espacio abierto. Y ha habido muchas dudas, ¿no?, porque parece que lo que pasa dentro de la escuela, en nuestro caso, ¿no?, pues no se podía compartir el espacio con la ciudadanía, porque la ciudadanía lo iba a tratar mal, ¿no? Y, sin embargo, lo que estaba sucediendo era todo lo contrario. Cuando estaba cerrado, había quien saltaba, y como no era accesible ese espacio, pues se estaba haciendo un uso malo de ese espacio, ¿no? Y a día de hoy, como está abierto, cuando acaba la jornada lectiva, las familias se quedan disfrutando de esos diferentes chocos espacios que hay, ¿no?, dando la merienda, etcétera, o cuando los vecinos del barrio que está más alejado vuelven para casa, atraviesan ese espacio en vez de evitarlo como se hacía anteriormente, ¿no? Entonces, la acogida ha sido buena, ¿no? Como en todos los procesos de cambio, hay gente que es más reacia, pero la valoración es positiva. ¿Alguna pregunta más?
Yo quería poner de relieve la importancia de los PACES, ¿no? Al final, en la ICNADAPTA estamos trabajando en la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático y esta acción en concreto permite conectar, ¿no? Bajar un poco las políticas que tiene el Gobierno de Navarra al ámbito local. Y en los talleres, en las jornadas, etcétera, lo que hemos podido también es recibir vuestras quejas, vuestras sugerencias, vuestras demandas, etcétera, ¿no? Yo creo que como foro de intercambio está bastante bien, ¿no? Este foro para vosotros y nosotros también todos los demás que se hacen. Quería poner y agradecer también, que veo por ahí al Ayuntamiento de Vera, que también ha colaborado con el Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra, allí veo a Estrella, en la difusión de toda la información que tiene que ver, por ejemplo, con el mosquito tigre, ¿no? Algo muy importante. Otra cuestión también de adaptación social y también de adaptación al cambio climático en el ámbito de la salud. Y esto es todo. También comentar, es verdad que se me ha olvidado, antes de entrar, Idoia, te estoy mirando a ti, sí, Ayuntamiento de Chauri, que me ha comentado también, ha puesto de relieve el proyecto del cual te has hablado, de resiliencia a los paisajes resilientes, etcétera, hasta como medida de adaptación al cambio climático, y que tendrán disponible próximamente en la página web. Le haremos la difusión como se merece. El proyecto LIFE integrado en Adapta Cambio Climático ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.